Señor director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, doctor Fernando Vargas Kemba, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días, qué gusto saludarlo, mil gracias por esta oportunidad de estar con usted, de estar con esa mesa de trabajo tan espectacular que usted tiene y estar con sus oyentes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. A usted por aceptarla, doctor Vargas Kemba. Bueno, se dijo siempre que la paz con las FARC era la gran ocasión de las víctimas, que las víctimas eran el objetivo fundamental de una paz y que ese objetivo era repararlas, reponerles sus vidas en la medida en que eso sea posible, ¿no, doctor Vargas? Todos sabemos que eso es relativo y que hay ciertos dolores y hay ciertas tragedias de las que uno no se recupera nunca, jamás, jamás. Pero algo se logra con un resarcimiento, con una reparación, con una indemnización. Usted que representa a las víctimas, cuéntenos en qué han sido reparadas las millones, millares, muchos millares de personas que usted representa. Doctor Londoño, la verdad es que esto es un mito, el cuento de la reparación en Colombia, porque en primer lugar, pues la mejor manera y la única manera de reparar a una víctima, como lo hemos dicho desde siempre, es con la justicia, es con la aplicación real de justicia. Aquí nos salieron con el cuento de la transicionalidad y que estábamos en un proceso de transición, de justicia transicional, en donde pues no tenemos ningún tipo de comparación internacional que se pueda asimilar al caso colombiano, doctor Londoño, de manera que aquí nos hicieron una transicionalidad en el papel y nos dijeron que íbamos a pasar a otro estadio, a otro momento político y democrático en Colombia con el acuerdo de paz que firman en Cuba. Y de manera que con eso se saltaron la obligación de aplicar justicia. Las víctimas, en realidad, doctor Londoño, las víctimas, siempre lo dijimos, que no estábamos reclamando un puñado de monedas, que era lo que el gobierno Santos ofreció con su ley de víctimas, que no estábamos pidiendo un puñado de monedas que saliera o que cayeran esas migajas de la mesa opulenta del catamarán allá en Cuba con las FARC. Con eso pretendieron silenciar el reclamo de justicia de las víctimas en Colombia, y eso no ocurrió, doctor Londoño, y no ocurrió porque en el plebiscito el no, que mayoritariamente conlleva el sentimiento de las víctimas de la FARC en Colombia, de las víctimas de todas las guerrillas en Colombia, pues ganó pese a todas las truculencias y trampas que trató de hacerle el gobierno de Santos y que le hizo al proceso, y que la utilización perversa y corrupta del narcotráfico, del presupuesto nacional, y ciertos dineros del narcotráfico que también han pasado por alto estos años, doctor Londoño, que entraron cerca al gobierno nacional y que la cosa se quedó ahí. No sabemos qué pasó con esos millones de dólares de los compas y toda esta cosa que se quedó ahí, doctor Londoño, y de los cuales no volvemos a tener respuesta judicial de eso. Pero lo que sí le quiero dejar en claro, doctor Londoño, es que las víctimas de las FARC siempre reclamaron justicia. Jamás le solicitaron al gobierno ni ir a Cuba a estrechar las manos, ni a estrecharse en un abrazo fraternal y de reconciliación con las FARC, quienes, entre otras cosas, nunca han dicho la verdad. Es que, doctor Londoño, se monta un aparato jurídico en la negociación con las FARC, que fue la JEP, en donde le hemos reclamado en muchas oportunidades a la JEP que por favor abra dos casos, priorice, que son muy importantes. Y los dos casos que debe priorizar la JEP, doctor Londoño, son, uno, el caso de asesinatos de civiles en Colombia, y dos, el caso de atentados terroristas contra bienes civiles y bienes de infraestructura nacional. Esos dos casos están por fuera de la temática de la JEP. También le hemos reclamado a la JEP y a la famosa Comisión de la Verdad que por qué no incluye dentro de sus insumos para el debate nacional los computadores de Raúl Reyes, doctor Londoño, que por qué no incluye los computadores de Raúl Reyes y otros computadores de los líderes, de los cabecillas de las FARC, en donde es evidente que se encuentra eso que se llama el entorno de las FARC, o sea, esa organización clandestina de cómplices, de colaboradores, de ideólogos, de auxiliadores, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde el estamento empresarial. Eso donde está hoy en Colombia está oculto, doctor Londoño, y entonces, teniendo oculto
ese estamento ilegal de las FARC, que es lo que le permite hacer la combinación de las formas de lucha, no hay garantías de no repetición, doctor Londoño, que es lo que está pasando ahora en este proceso. O sea, este proceso no garantiza la no repetición. Tan es así que a escasos 3 años de la firma del famoso acuerdo de paz, pues ya más del 60% de las tropas, de los bandidos de las FARC, están de nuevo delinquiendo, están en armas que entre otras cosas parece que no le entregaron a la ONU, con lo cual la ONU queda en evidencia que también se prestó para todo este montaje y toda esta mentira. En eso, doctor Londoño, es en donde hay que decir, y ustedes deben recordar, que hace tan solo 3 años las FARC le ofrecían a sus víctimas en Colombia unos traperos y unos cepillos para refregar los pisos, que eran todo lo que tenían. Hoy vemos, doctor Londoño, que su millonada, sus dineros enterrados, sus caletas, sus cuentas a nivel internacional, esto último que se publicó recientemente de esas 2 cuentas en Turquía y Grecia, que para mover 500 millones de dólares en un ejercicio de sacado de dinero de unas caletas en Colombia y enviadas allí para que en un banco a los que se abrieron las cuentas, todo esto lo tiene el Departamento de Estado. Claro, el Departamento de Estado se enteró paso a paso de cada movimiento de estos, el CTI se enteró de esto. O sea, estamos hablando, doctor Londoño, de que las FARC no han dicho la verdad, no han entregado sus capitales, mantienen unos inmensos capitales a nivel nacional e internacional, y indudablemente, por ejemplo, los grandes, las FARC, por ejemplo, son de las más grandes organizaciones criminales en tener grandes ganaderías en zonas controladas por ellos, pero miles de cabezas de ganado, grandes extensiones de tierras que son trianguladas con testaferros, tienen haberes en empresas lícitas, las FARC han lavado dinero en el medio comercial y empresarial de Colombia y de América Latina, indudablemente, han contado con el apoyo de muchos instrumentos internacionales que se logra ver, doctor, de muchos aparatos internacionales sorprendentes que se logra ver, por ejemplo, con la elección de estos 3 elementos de militancia izquierdista terrorista a nivel internacional que sirvieron de jueces de escogencia para escoger los magistrados aquí y los delegados de las comisiones de la verdad y de la JEP. De manera que teniendo esos apoyos, mire usted, doctor Londoño, desde la misma ONU, pues cualquier cosa es pensable si vamos a mirar que es que estamos traficando con millones de dólares. Por eso hoy entiende uno esas rumbas de fin de año que hacían los delegados de la ONU en los campamentos de las FARC en medio de esa llamada negociación. Así ha sido, doctor Vargas. Usted sabe muy bien que yo soy víctima de las FARC y eso está probado judicialmente. A mis escoltas no los ha volteado a mirar nadie. Quedaron destrozados, quedaron despedazados. Sus restos volaron hasta el 3er piso de un edificio vecino. Yo salí vivo por milagro. A mí nadie me ha pedido perdón. A mí nadie me ha hablado de reparación, la que me interesa, la de mis escoltas, la de sus familias, la de los huérfanos, la de las viudas. El horror que fue aquella cosa, y ahí está Lozada, que me había condenado a muerte. Las FARC fueron las autoras, eso está judicialmente comprobado. El Bigotes y el Carne, todos esos bandidos fueron contratados por las FARC, curiosamente en la ciudad de Cali. ¿En qué han hecho reparación, siquiera de tipo moral? En nada, en nada. Lo que hicieron allá en ese pueblito del Chocó, pero por Dios, en Bojayá, es que aquello fue de unas dimensiones colosales. Eso solamente estremecería la conciencia de la humanidad. Y el hombre que dirigió todo es congresista de la República. Entonces, eso es lo que falta por decir. Son congresistas de la República, hacen nuestras leyes después de que el país le dijo no a ese acuerdo maldito de paz, que no ha sido acuerdo de paz sino acuerdo de impunidad. Doctor Vargas Kemba, ¿cuándo será que los colombianos reaccionen y protesten de verdad contra semejante infundio y dejemos de ver a estos tipos hablando como unos próceres y entonces ahora inventándose el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado para tratar de tapar otras cosas para distraer la atención, semejantes bandidos, semejante colección de asesinos?
muchos de los cuales están en el Congreso de la República, 10 de ellos dictando nuestras leyes. Doctor Vargas, es que esto es inaudito, ¿no le parece? Claro, doctor Londoño, revictimizando de nuevo a sus víctimas. Es que lo que ocurrió, doctor Londoño, es que el gobierno Santos, en un abuso de poder impresionante, que fue en realidad un golpe de Estado, que Santos se baje del bus en que anda con sus carticas con Timochenko, para decirle que es que esto es irreformable. Doctor Londoño, no puede ser irreformable un acto espurio que brota de la violación de un plebiscito. Eso en ninguna democracia puede decirse que es irreformable. O sea, ¿con qué clase de tontos creen que están hablando? La verdad es que aquí en Colombia le ocurrió un golpe de Estado soportado un acto violatorio de un plebiscito. Casi nada, doctor Londoño, lo que lo hace ilegítimo, reprochable permanentemente en el transcurso de la historia. Lo que significó un golpe de Estado contra la democracia, contra los derechos políticos del pueblo colombiano, que mayoritariamente en el plebiscito se expresó en contra de esos acuerdos, pero que fueron impuestos por unas mayorías corruptas del Congreso y sorprendentemente apoyados, doctor, por la Corte Constitucional, que se convirtió en compañero de viaje, para desgracia de los colombianos, de este golpe de Estado, que elevó a fuerza que absurdamente llevan y imponen como constitucional unos acuerdos que fueron rechazados en las urnas, lo que de por sí, doctor Londoño, deja en claro que en el derecho las cosas se deshacen como se hace. Y aquí no necesariamente vamos a deshacerlo con un golpe de Estado, pero sí indudablemente esto es reformable, esto es revocable, esto está revocado en su nacimiento puro, porque es que estos acuerdos que ahora Santos le dice a Timochenko que tranquilo, que estamos remando juntos hacia el mismo lado, vaya uno a saber hacia qué lados que están remando, doctor Londoño, que es irreformable porque él se aseguró, cuando le juró al mundo que era irrevocable. Él puede jurarle al mundo lo que quiera, pero él lo que no puede negar es que violó un plebiscito descaradamente y que sobre esa violación su Congreso, en un acto reprochable a través de la historia de Colombia, aceptó lo que el pueblo colombiano mayoritariamente había rechazado. Ese Congreso, algún día, doctor Londoño, esos congresistas tendrán que ser procesados judicialmente en Colombia, por supuesto que sí, porque es que no pueden tan alegremente violar un plebiscito y no pasar nada en Colombia. Esto está por verse, esto está por escribirse. Lo que tienen que tener claro es que lo que mal comienza, mal termina, y ellos vean cómo están terminando, están volviendo a ensangrentar a Colombia, doctor Londoño. Las FARC no pararon su tren criminal, las FARC no desistieron de la utilización de las armas. Es más, están, parece, por ahí agarrados en un problema de dinero profundo en la misma organización. Hay cartas que van y vienen de los que están en el monte, que volvieron al monte o que nunca salieron del monte, y los que están en el Congreso, que seguramente están haciendo el tránsito a la pensión millonaria que esperan conseguir allí. Indudablemente se están reprochando unos dineros, millones de dólares que no se han declarado, como tampoco la JEP nos ha dicho dónde están las fosas comunes de las FARC, dónde está toda la gente que la FARC asesinó aún dentro de su misma organización, dónde están enterrados. No se ha descubierto la primera fosa de las FARC no han hecho ninguna entrega de fosas, no han hecho entrega de desaparecidos, no han hecho entrega de secuestrados, la verdad, y mucho menos entrega de capitales. De manera que todo esto es un proceso mentiroso, doctor Londoño, que el pueblo colombiano lo sabía desde el comienzo y por eso no apoyó esos acuerdos en el plebiscito. Hoy en día estamos viendo todo lo que usted dice y todo lo que comenta el pueblo colombiano y todo lo poco que publican los medios de comunicación, que es poco, pero en el cual pues tenemos unas cosas aberrantes, como por ejemplo, doctor Londoño, que el presidente Santos se vanaglorie en la carta de Timochenko de decir que es que en la JEP se aplica el derecho internacional humanitario. Doctor Londoño, la JEP está haciendo una barbaridad impresionante y quiero comentársela aquí brevemente, y es que la JEP abusivamente está aplicando todos los contenidos del derecho internacional, de los tratados internacionales que regulan las situaciones de los conflictos armados, y está aplicando en Colombia la temática de los conflictos armados internacionales. Así lo aplicaron, por ejemplo, en el caso del carrobomba contra la Universidad Militar y la Escuela Superior de Guerra, en donde recientemente la sala de amnistía de la JEP amnistió ese carrobomba terrorista que metió las FARC porque aplicó el protocolo 1 en Colombia, doctor Londoño. Entonces,
le permite a las FARC declarar, le acepta a las FARC que declare qué es un objetivo militar para las FARC, y de esa manera le legitima, reconociéndole además en el fallo que son una fuerza armada reconocida. Y por eso los fallos de la SAI y los fallos de la JEP, cuando se refiere a las FARC, les dice Fuerza Armada FARC, doctor Londoño. De manera que le dieron estatutos internacionales, y aquí eso está pasando por alto. La Corte Constitucional no quiere ver esta situación aberrante que pasa, de manera que amnistiaron el carro bomba de las FARC, como van a amnistiar una cantidad de actos terroristas tras la aplicación de acuerdos internacionales que no tienen aplicabilidad en Colombia, doctor Londoño. Estoy en todo de acuerdo, menos con una expresión que se le escapó, doctor Vargas Kemba. Usted dijo que sorprendentemente la Corte Constitucional había apoyado la decisión del Congreso. Dos observaciones. El Congreso se expresa a través de leyes. Esto no fue una ley, sino que fue una proposición. Eso lo hace todavía más aberrante, más inicuo. Y segundo, no es sorprendente porque la Corte Constitucional es una colección de subalternos de Juan Manuel Santos, una partida de mediocres elevados al rango de magistrados de la Corte Constitucional para que le dijeran a Santos que sí a todo lo que él propusiera, como tuvo la desvergüenza, la falta de pudor de decir una de esas magistradas. Dijo, elíjanme que yo le voy a decir que sí a todo lo que proponga Juan Manuel Santos. ¡Qué horror! Y ¿sí? Acuérdese, doctor Londoño, que ahí hubo unos congresistas que descaradamente salieron a medios de comunicación a decir que se elegía tal persona, o las FARC se levantaban de la mesa. Mire ese tipo de extorsión que hubo en la elección de miembros de la Corte. Usted tiene toda la razón. Bueno, doctor Fernando Vargas Kemba, no nos vamos a cansar de decir la verdad. No nos cansaremos. Ni las víctimas, ni el país que votó en contra de ese esperpento que había que hacerlo trizas. Esa fue mi expresión, que parece que gustó poco, pues tampoco que me pusieron una bomba, ¿no? Pero claro, eso había que hacerlo trizas, porque eso es una cosa miserable. Y el compromiso, ¿qué tal el compromiso de luchar contra el narcotráfico? ¿Cuándo como hoy estuvo pujante el narcotráfico? ¿Cuándo como hoy se produjo tanta cocaína? ¿Cuándo como hoy el narcotráfico enriqueció tanto bandido como los que está enriqueciendo hoy, haciendo imposible la vida en las ciudades y los campos? Bueno, esos son los efectos del acuerdo de paz de Juan Manuel Santos con otros bandidos. Y doctor lo digo, Londoño. Sí. No, discúlpeme, un comentario pequeñito. Es que ahora pues ya no saben qué pensar mucha gente sobre que las FARC reconocieron que habían asesinado al líder Álvaro Gómez Hurtado, y una lista allí de 7 personas. La verdad es que cuando las FARC reconocen que asesinaron en 1995 al doctor Álvaro Gómez Hurtado, lo que yo digo, y se lo digo con conocimiento de causa y de documentación, en ese momento las FARC, desde su inicio y pasando por ese momento del 95, las FARC eran el brazo armado del Partido Comunista, de manera que si las FARC dicen que ellos tomaron la decisión política consultada, lo dicen en su carta Timochenko, consultada de cometer el asesinato de Álvaro Gómez, dice Lozada, discúlpeme, que él participa en ese asesinato con sus milicias en Bogotá. Pues doctor Londoño, allí hay una organización que se queda por fuera de la responsabilidad de ese crimen, y es el Partido Comunista, como creador y como mantenedor en ese momento de las FARC, como la gran cabeza, que es la que ha venido ocultándose en todo el proceso que llaman proceso de paz. Nunca he visto yo al partido creador de la FARC sentado pidiéndole perdón a Colombia, prometiendo no volver a crear grupos guerrilleros, ni mucho menos pidiendo perdón por los crímenes de su brazo armado. Allí es interesante en las declaraciones de la FARC, es no tanto su posible autoría, que en eso pues no pueden, si quiere la acepto. Lo que pasa es que no es quién disparó, sino quién dio la orden de asesinar al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y allí ya vemos que las FARC pues siempre han tenido una relación con el cartel, tuvo una relación con el cartel de Cali. Las FARC siempre han tenido esa relación directa, y cuando vemos que Samper saluda a las FARC en una reunión enorme aquí en Bogotá como camarada, salido del corazón esa expresión, y vemos que Santos hoy le está diciendo a las FARC, a Timochenko en la carta, sigamos remando en la misma dirección, quiere decir que esto es casi un complot contra Colombia, doctor Londoño.
Partido Comunista, pero ¿cuál es la declaración de los llanos del Yarí, de las FARC? Claro. Una declaración de fe en la doctrina comunista, absolutamente claro. Pero tranquilo, que el comunismo ya llegó también, quien lo creyera, a los Estados Unidos. Allá también. Las señoras estas de la defensa de los negros ya dijeron que son marxistas-leninistas y ganaron las elecciones. De manera que mire usted lo que uno ve cuando alcanza a vivir un poco. Doctor Fernando Vargas Kemba, un abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Londoño, mil gracias, Dios lo acompañe y le agradezco muchísimo esta invitación. Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, estaba con nosotros en la hora de la verdad.